En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el hilo conductor de la primera lectura y del Evangelio es el mismo. Se nos propone como modelo dos hombres que son extranjeros y 2 hombres que están enfermos de lepra y que son curados. La primera lectura, Naamán el sirio, y en el Evangelio escuchamos la curación de un samaritano. Y la característica propia de ambos que son curados no es la curación en sí misma, sino la actitud hacia esa benevolencia que Dios tiene con ellos. Y esa actitud es la de ser agradecido. El agradecimiento. Ambos dan gracias a Dios. Por eso se quiere destacar en la palabra de Dios de este domingo la importancia de la gratitud. Los 10 del Evangelio, hemos escuchado, son curados, pero solo uno se vuelve para dar gracias. Y en el fondo causa esto un poco de indignación, de sorpresa en Jesús, que dice: no eran 10 los que han sido curados, ¿cómo que solo tú has regresado? Por eso la ingratitud es algo que nos deja de ser personas. Una persona que no es caritativa, que no tiene gratitud, es una persona que normalmente no es feliz, es una persona que está amargada. Hoy en el Evangelio escuchamos cómo Jesús le dice a este leproso: tu fe te ha salvado. A los otros 9 solamente quedaron curados, pero a este le dice: tu fe te ha salvado. Solamente este quedó salvado. Los otros no fueron agradecidos. Los otros se creían en derecho, por ser israelitas de nacimiento, se creían en derecho de recibir lo que recibieron. La palabra agradecimiento, la palabra viene también de gracia, de un regalo de Dios. Ojalá
cada uno de nosotros tomemos conciencia de que lo que tenemos no es por mérito propio, es por regalo, por dicha del Señor. Por eso se nos invita pues a poner sensibilidad y humildad ante lo que recibimos en la vida, que es inmerecido, puro don, puro regalo. El Señor pues nos invita a vivir así, como María. María con el Magnífica. No hay ejemplo mayor de agradecimiento que el de María, de humildad, de sencillez, de entrega. Engrandece mi alma al Señor, porque ha mirado la humillación de su esclava, y desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Esa es la actitud que tenemos que tener para curar también muchas veces la lepra de nuestro corazón, la lepra de nuestro interior, la lepra de la indiferencia, la lepra que en el fondo causa el pecado en nuestra vida y hace que nuestra vida se vaya cayendo pedazo a pedazo. Ojalá caigamos en conciencia de lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. No temamos tanto a la enfermedad, sino al alejamiento de Dios. Estas personas quedaron curadas y no se volvieron a dar gracias. Son como esas personas que solamente buscan a Dios cuando están en un aprieto, pero una vez que están curadas se olvidan totalmente de aquel de que recibieron tanto. Y vuelven de nuevo a vivir esa vida de pecado, de alejamiento, de ingratitud, hasta que de nuevo la vida les sorprenda y ellos mismos queden enterrados en el lodo de su pecado y de nuevo griten a Dios pidiendo ayuda, sin haber aprendido la lección ni una, ni dos, ni tres veces. Por eso hoy el Señor nos invita a que cada uno de nosotros tomemos conciencia de lo que somos, de lo que tenemos, y de que todo lo que tenemos es don, gracia de Dios, y a Él es al que le tenemos que agradecer. Lo único propio nuestro que tenemos de nuestra propia cosecha es el pecado. Y es lo que el Señor en la cruz, con los brazos abiertos, nos pide a nosotros. Dame tu pecado, que yo te voy a dar la salvación, la gracia, la alegría, el gozo. Pues pidámosle al Señor la gracia de alabarlo. Hoy celebramos la Eucaristía. La Eucaristía también es acción de gracias, es agradecimiento al Señor por todo lo que nos da. Si en nuestra vida fuéramos agradecidos, otro gallo cantaría. Pero vamos por la vida como exigiendo las cosas, como perdonando la vida a los demás tantas veces. Y si en nuestra vida fuéramos agradecidos, pondríamos puntitos de bondad, de amor, de misericordia, de alegría, y este mundo brillaría de otra manera. Hoy también celebramos, hermanos, la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar tiene una importancia muy grande entre España y los pueblos latinoamericanos. Así la nombró el Papa Pío XII como patrona de toda la hispanidad. Fue la primera vez que la Santísima Virgen María así ha sido reconocida por la Iglesia, por la Santa Sede, por el Vaticano, la primera aparición mariana de la Virgen en el mundo. Fue el 2 de enero del año 40. Es decir, la Virgen todavía no había muerto. Es la primera aparición de la Virgen en carne mortal. La Virgen tuvo un don que solamente pocas personas en la vida las han tenido. Algunos santos como el Padre Pío u otros santos, que es el don de bilocación, de poder estar en dos sitios al mismo tiempo. Eso lo pudo hacer María. Y María Santísima, la Virgen, que estaba en Jerusalén reunida con los apóstoles, cuando la persecución arreciaba y era difícil practicar la fe católica, faltaba un apóstol. Ese apóstol que faltaba estaba evangelizando y no le había sido posible viajar a Jerusalén. Ese apóstol era Santiago. Por eso Santiago apóstol tiene una cercanía muy importante con la Virgen del Pilar. Y no se entiende Santiago apóstol sin la Virgen del Pilar.
Y ese 2 de enero del año 40 se apareció la Virgen María a orillas del río Ebro, en la ciudad de Zaragoza, en España, al apóstol Santiago, que estaba decaído, estaba triste, estaba a punto de arrojar la toalla al suelo, de decir, no merece la pena. Aquí en Europa, aquí en España, nadie me escucha, nadie quiere abrir su corazón al Evangelio. Y él ya había decidido en su corazón, Santiago apóstol, había decidido en su corazón regresar a Jerusalén y dejar como muy imposible a España. Ahí fue cuando la Virgen María, sobre un pilar, para decirle a Santiago que tenía que arraigar su fe fuertemente, como el pilar que sostiene un edificio, que tenía que volver manos a la obra, que ya su Hijo Jesús le había dicho a él en la última cena que esto no iba a ser fácil, que para ser discípulo suyo había que agarrar la cruz y seguirle, que no iba a ser fácil, pero al final se iba a conseguir. Y así fue como Santiago, apóstol, prosiguió y evangelizó España en esa primera visita de la Virgen, 2 de enero del año 40. Y así ha sido. Y gracias a eso, también, y bajo el amparo de Santiago, en 1492, el 2 de enero de 1492, el mismo día de la aparición del Pilar en el año 40, pero en 1492, España venció a las tropas musulmanas y fue reconquistado el territorio español y expulsado el rey árabe del reino de Granada e instaurada de nuevo la fe católica en España. Por eso no se entiende, ¿por qué digo esto? Porque no se entiende tampoco el ser de Honduras de hoy sin esta historia que estoy nombrando. Porque gracias a eso hubo unos reyes que gobernaron España, que fue Isabel y Fernando, Isabel la católica. Y pocos meses después, el 2 de enero de 1492 fue reconquistada España del poder invasor árabe. El 12 de octubre, pocos meses después, de 1492, llegaron los misioneros españoles, especialmente franciscanos, los mejores que tenía España, llegaron en 3 carabelas, la Niña, la Pinta y Santa Bonita, llegaron a América y aquí llevaron la fe del Evangelio y tenemos una lengua común y tenemos una fe que nos arraiga a todos juntos. Por eso es hermoso celebrar hoy la Virgen del Pilar. Cuando uno va al santuario, a la Basílica Menor, la Basílica Pontificia de la Virgen del Pilar, se encuentran allí las banderas de todos los pueblos hermanos latinoamericanos. Allí está la bandera de Honduras, de El Salvador, de todos los países, que un día fueron también España, provincias de España. Y hubo hace unos años, hace menos de 100 años, hubo también una guerra en España, una guerra civil atroz, donde hubo muchos mártires, donde mataron a muchos sacerdotes y religiosas, entre mismos españoles. Pues tiraron muchas bombas y de un avión cayó un misil, una bomba que está puesta aquí en la basílica, de casi unos 3 metros de largo. Pues rompió la cúpula de la basílica, cayó junto a la Virgen del Pilar y no explotó. Y está puesta allí como un recuerdo de que María es Madre nuestra, compañera de camino. Y así como Juan Pablo II, cuando visitó por última vez la Madre Patria, España, dijo, tierra de María, ojalá conservemos nosotros también ese fervor mariano, ese querer a María con todo el corazón y de reconocer la obra y las hazañas que hace con cada uno de nosotros. Pues vamos a pedirle hoy a Nuestra Señora del Pilar, festividad también que hoy celebramos, pero que al caer el domingo, pues prevalece
la fiesta del domingo 28º del tiempo ordinario, ella que es patrona de toda la hispanidad, que nos ayude a caminar en el camino de la vida, puestos los ojos en su Hijo Jesús, el único que verdaderamente importa, y arraigar y construir nuestra vida solamente en Él. Se lo pedimos a Nuestra Señora, la Santísima Virgen del Pilar. Que así sea.